Bienvenidos sean todos ustedes, psiconautas, a este post de Ciencia y Filosofía, en el que yo, el antidoctor David Green, le contaré a mi amigo el limón agrio datos del universo que a muy duras penas podrá entender, y él me hablará de los experimentos más inauditos y las teorías más locas que la mente humana se ha atrevido a plantear. Pero dime, Lee, ¿cómo andas? ¿Qué onda, David? Pues muy bien, no es como que haya cambiado mucho mi situación de hace una hora que grabamos el otro episodio ahorita. Todo perfecto, no ha cambiado nada mucho por aquí. ¿Qué onda? A ver, ¿qué crees? ¿De qué crees que te voy a hablar el día de hoy? No puedo ¿Qué hacer, imaginas? ¿Qué? así que no tengo ni idea, o sea, aquí sí me hiciste trampa completamente. Idea de qué iba a hablar, estaba de moda y Perseverance, pero ahora sí que ni idea de qué me vas a hablar tú. Sí, de hecho, ¿no? Porque tú, sí, yo quiero hablar de esto. Y yo, bueno, yo no te digo de qué, pero bueno. Así, filosofía, no te voy a decir de qué voy a hablar. Estás Trucos jugando, mentales. Sí. todavía ni empieza el episodio y ya estás jugando con mi mente, ¿no? ¡Piu! Cuéntame qué rollo. Bueno, ahí va. La libertad es la máxima añoranza de toda persona y su máxima expresión es en la libertad de elección. Es tal el deseo que tenemos de hacer siempre todo lo que queramos que cualquiera que venga a prometernos la libertad, pues le haremos caso. De hecho, esa es la máxima línea del capitalismo. Tenemos la libertad de vender o de comprar lo que queramos. Incluso tenemos las posibilidades de personalizar cada producto que compramos. Por ejemplo, en los celulares, las computadoras, siempre los queremos a nuestro propio gusto. Ya no nos basta con aparatos en serie, los queremos personalizados totalmente. Eh, y según nos dicen que de esta manera podremos mostrarle al mundo lo que queremos ser, ¿o ¿Sí es no? cierto? Exactamente. A principios de los años 50, que es una época de mucho avance en la psicología, pero una época bastante turbia también, como iremos viendo en este, bueno, no en este, en próximos capítulos, este está medio light. El psicólogo Solomon Ash llevó a cabo un experimento en el que demuestra cómo las personas somos influenciadas para pensar y actuar de cierta manera, aun cuando sea en contra de la realidad. Lo interesante de este experimento es que si bien los tiempos han cambiado y obviamente toda la sociedad con él, pues los resultados se siguen repitiendo. Se ha vuelto a replicar el experimento y se obtienen resultados similares aún en nuestros días. Y por eso es necesario hablarles el día de hoy del experimento de Ash. Ok, vale, pero me imagino que no se trata de Pikachu ni nada de eso, ¿no? O sea, No, 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 no es ese Ash, no es Ash Ketchum, ni es de Pueblo Paleta. vale, pero me ayuda a recordar el nombre ya no se me va a olvidar, ok, experimento de Ash. Ok, Claro, va. claro. Pues mira, Solomon Ash reunió a diferentes grupos de entre 7 y 9 estudiantes universitarios, todos, pues porque era más fácil, ¿no? Agarrar a sus becarios para experimentar con ellos que buscar voluntarios. A esos estudiantes les explicó que deberían ver dos imágenes que proyectaba en una pantalla. En una de ellas había una sola línea, digamos, la imagen número uno tenía solo una línea, Ya. una raya negra en vertical. Eh, pero en la otra imagen había tres líneas de diferentes tamaños. Una de estas tres líneas era exactamente igual a la de la otra imagen. Y Sí, pero la diferente, ¿te refieres a longitud o a longitud. grosor? No, no, a A longitud. longitud. Eran del mismo grosor, pero de diferente longitud. Algunas eran más cortitas, otras más largas, y una siempre igual a la de la otra imagen, ¿no? A la imagen número uno. Va. Y les asignaba la tarea de que tenían que elegir cuál de estas tres líneas eran la misma línea de la imagen número uno. Por decir, en la imagen número uno, una línea, ¿no? En la imagen número 2 estaba la línea A, la línea B, la línea C, y tenían que decir cuál de estas tres es igual a la primera. Eh, y cada vez que los participantes respondían, pues las imágenes eran reemplazadas con otras líneas.
A lo mejor la línea de la imagen uno ya era más cortita, pero la respuesta entonces era que es la línea cortita, ¿no? Es el mismo punto, pero en diferentes imágenes. Va. En un principio, pues las diferencias eran bastante obvias, ¿no? Eran, por decir, si la línea original medía por 5 centímetros, las otras medían 2 y 10 centímetros, ¿no? O sea, bien obvia la diferencia. Sí. Sí, claro. Entonces, todos los participantes pues siempre respondían de manera correcta. No había cabida al error. Dos vatos pensando, soy un genio, ¿no? ¡Ándale, sí! ¡Soy brillante! Estoy identificando toda. Ándale. Pero aquí es donde. ¿Cómo se dice? Torció la puerca el rabo. ¿Cómo? No sé. Esto de las frases no es lo mío, entonces ya lo evitaré mejor. Pero bueno, de repente todos los participantes, excepto uno, comienzan a dar respuestas equivocadas. Pero aquí lo interesante es que todos se equivocaban de manera unánime. Es decir, que si la respuesta correcta es la línea A, la mayoría empiezan a decir que es la B o la C. Esto es porque en realidad todos los participantes son ayudantes de Ash y el único que estaba siendo parte del experimento pues es el que seguía respondiendo de manera correcta. En las primeras rondas, la persona experimental se mantiene firme en sus decisiones. Es decir, pues no sé qué pedo con ellos, pero yo sigo diciendo que es la línea A. O sea, no mamen. Los demás Alimentando, alimentando más su ego, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, deciden, porque fueron varios experimentos, deciden seguir respondiendo de manera correcta a pesar de que los demás están respondiendo equivocadamente. Sin embargo, conforme van pasando las diferentes pares de imágenes, las personas declararon después, porque después los entrevistaron, que cada vez se sentían más inseguros y se veía visualmente que estaban dudando. O sea, se ponían incómodos en su silla, volteaban a ver a los demás, así como, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Se Ándale. preguntaban, ¿acaso me estoy equivocando? Pues, estoy seguro que estoy bien, pero ¿cómo es posible que todos los demás estén mal? Quizás están viendo algo que no estoy viendo yo. Exactamente, es lo que decían. Tal vez no entendí bien la tarea. Tal vez algunos creían que estaban fallando su visión. O sea, que estaban dejando de ver bien. O sea, son un montón de dudas que empezaron a surgir en los sujetos experimentales y el experimento comienza a ponerse aún más interesante entre cada ronda, porque a partir de que hubo esta división de respuestas, después de cada ronda de imágenes le preguntaban a la persona que por qué eligió diferente. Y específicamente le preguntaban, oye, ¿y a poco crees que tú estás bien y todos los demás están mal? O sea, así de mamones. De hecho, pone Ash en su reporte del experimento, se textual la pregunta, ¿tanto confía en usted que supone que todos los demás están mal? O sea, les preguntaba así tajante, pues. Me imagino el meme de Batillo que está todo sudado así, ¿no? Ándale, así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O- No, pues obviamente esto fue haciendo que bajara aún más su inseguridad que ya estaban sintiendo. Eh, Se realizó el experimento 31 veces, siempre pues obviamente con personas distintas, ¿no? Y encontró que 2/3 de las personas seguían respondiendo bien. Es decir, que solamente 1/3 empezaban a cambiar sus respuestas. 1/3, por decir, si son 31 veces, 10 de 30 personas cambiaron sus respuestas para estar acorde al grupo. O sea, ellos sabían que estaban bien, pero por seguir en la corriente del grupo decidieron cambiar su respuesta y empezaron a responder de manera unánime, ahora sí otra vez. Esto a lo mejor suena un poco raro, extraño, pero a todos nos ha pasado eso.
De seguro tú no, porque tú eres bien nerd, pero estoy seguro que a todas las personas normales nos pasó de estar respondiendo un examen, no sé, en la secundaria, ¿no? Y tener la duda de si está bien. Ujú. Y al querer, pues, copiar, te das cuenta que la mayoría está poniendo otra respuesta. Y sopas que al momento de que te califican, tú la tenías bien, ¿no? Pero la cambiaste por sentir que los demás eran los que estaban en lo correcto. ¿Cómo era posible que todos estuvieran mal, ¿no? Eh, y así lo hemos sentido, lo hemos vivido en muchas cosas, en muchas situaciones de la vida. Por ejemplo, me estoy acordando ahorita que siempre hay un argumento cuando pasa algo, no sé. Por ejemplo, con esto de la pandemia, que salieron un montón pues de tonterías, ¿no? De que si no existía, que si eran conspiraciones, que si Que sí, esto, que sí, si lo otro, ajá, que si son mentiras del gobierno, que nos están enfermando, que si los líquidos de la rodilla. Pero yo me acuerdo haber visto así en comentarios de publicaciones de este tipo, de gente diciendo precisamente eso. ¿Cómo es posible que mucha gente esté equivocada? O sea, sí está pasando. esa fase tiene nombre, ¿no? O sea, Sí, pero no, cuando estaba escribiendo esto intenté recordarla, pero y nada quise buscar, entonces no me acuerdo cuál es el tipo de falacia. Sí, pues de no más. sé, ajá, Algo latín. algo en latín, exacto, sí. Falacia de generalidad o algo así de seguro de ser. Me acordé también de la forma en que luego algunos profes, no sé si a ti te tocó, la forma en que juegan con nuestras mentes, ¿no? Que una examen de respuestas múltiples y de repente la respuesta correcta era A, 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 A. ¡Ay, sí! Y te quedas de De hecho, una tía daba clases en prepa, güey. Y ella lo que hacía es que por filas hacía diferentes versiones del examen. Ujú. Pero se daba la tarea, fíjate nomás, güey, qué mente tan malvada, güey. Se daba la tarea de hacer que las preguntas tuvieran más o menos el mismo largo, güey. Porque al momento de copiar, nada más ubicas por longitud de pregunta y ves la respuesta. No te puedes a leer cuál es la pregunta, ¿no? Ajá. Entonces no les decía que eran diferentes versiones. Y así los cachaba cuando copiaban, güey, porque tenían las respuestas iguales y eran exámenes diferentes. Pero aparte se pone a hacerlo a posta, ¿no? Así de O sea, de que- qué maquiavélico, que no sé, güey. Es un plan diabólico. pocos seres son tan diabólicos como Sí. los profes. Oye, pero a ver, cuéntame, o sea, creo que ya más o menos estoy entendiendo tu idea con el experimento, pero ¿cómo se relaciona eso con la idea de la libertad? Ah, ya vamos para allá, David, no con más ansias. Déjame terminar un poquito primero con el experimento de Ash. Pero bueno, Ya. de acuerdo con entrevistas que realizó Ash, al terminar cada uno de los experimentos, descubrió que las personas decidían cambiar sus respuestas a pesar de que sabían que eran incorrectas. Era precisamente porque les preguntaban entre cada ronda de imágenes. Es decir, como te decía, que el hecho de que les estuvieran preguntando hacía que se sintieran expuestos y eso los hacía sentir cada vez más inseguros e incluso dijeron que temían que empezaran a burlarse de ellos. Así como que es el que se equivocó! No es tonto como nosotros, ¿eh? Ándale, sí. Pues esto se explica porque al principio del experimento, cuando la persona responde correctamente, igual que todos los demás, pues se siente respaldado por todos, ¿no? Somos 9 personas, todos universitarios, estamos respondiendo bien a estas preguntas obvias. Entonces, cuando esto cambia y es el único que responde bien, pues empieza a actuar una fuerza sobre él, que es la fuerza de una oposición sólida y mayoritaria. Empieza a verse solo ante una opinión que además es unánime, pues, o sea, ya no son 9 personas diciendo lo mismo, ahora son 8 contra 1. Y esta situación obliga a la persona, pues, a asumir una posición entre dos posibilidades que tiene, la de mantenerse firme con sus respuestas o la de simplemente seguir la corriente, ¿no?
El problema surge cuando les llega la duda, la gran duda. Saben que algo anda mal, pero no saben qué. O sea, o soy yo o son todos ellos, pero algo está mal. Te queda por conspiranoico, ¿no? Sí, exacto. Y no saben si son ellos o son los demás, o sea, porque las imágenes son obvias. O sea, durante todo el experimento eran líneas de longitudes muy diferentes, eran obvias las respuestas. Entonces se preguntaban cómo es posible que se estén equivocando o qué estoy haciendo mal. Sí, ¿no? De hecho, algunas personas declararon que sintieron que, como te decía, que sus sentidos estaban fallando, que los estaban engañando, que estaban dejando de ver bien incluso. Eh, ya en palabras de ellos, dicen o declararon que sabían que estaban en lo correcto, pero sentían que se estaban equivocando. Entonces, es como una separación ahí, ¿no? De lo racional con lo irracional del sentir, ¿no? Entonces, absolutamente todos los participantes, tanto los que siguieron respondiendo bien como los que ya no, dijeron que extrañaron estar de acuerdo con el grupo. Oh. O sea, se sentían, sí, pues se sentían más Sí, cómodos cuando todos estaban de acuerdo. Pero quizás lo más relevante de este experimento es que muchos dijeron sentir el temor de ser señalados por estar equivocados y además eso daba la posibilidad de que se sintieran inferiores a los demás. En- Ahí también no sé si puede entrar en juego un rasgo evolutivo del ser humano, justamente de que antes, pues, un mecanismo de sobrevivencia era mantenerse juntos, o sea, el que se separaba, llegaba el Ajá, tigre y se lo comía, ¿no? claro, Entonces, claro. está en nuestro instinto querer pertenecer a la manada. Cuando empiezas a Ujú. sentirte como aislado, es todo tu instinto empieza a gritarte en tu interior. Sí, de hecho, y incluso pues, en las manadas es lo que pasa, ¿no? Cuando es excluido generalmente es porque el animal o ya va a morir o lo destinaron a morir. Siento que no podemos escapar, instinto que no puedo escapar de él. Sí, y es justamente, y voy a leer aquí una cita textual que viene en el reporte de investigación, que dice, me sentí extrañamente distinto, todo se volvía contra mí, estaba perturbado, desconcertado, separado y excluido. Suenan a palabras de doblaje neutro. Dale. ¿Has, has visto el video de las que hablan de acerca de la orca? Era una orca Sí, asesina. ándale, justamente, sí. O de esos doblajes en los que de fondo todavía se escucha la voz en inglés, ¿no? Bien bajito. Sí, me encontraba perturbado, desconcertado, tal vez un poco separado y excluido. ¿Quién hace esas cosas? Un robot. Ya sé. Pero bueno, entonces, pues este experimento era en realidad muy sencillo, ¿no? Era una prueba muy sencilla, eran dos imágenes con rayas pintadas. Pero pues como te decía, no hemos todo cambiado alguna vez de opinión solo porque los demás piensan diferente. Lo interesante aquí es que si esto sucede con unas simples imágenes de líneas, pues ¿qué sucedería cuando la situación es una creencia o una ideología religiosa, una forma de actuar? Es decir, si algo tan objetivo como la longitud de unas líneas me hace cambiar mi percepción o mi opinión, ¿qué pasa cuando son cosas más sutiles o cosas más complicadas? Por ejemplo, hay un montón de entrevistas en YouTube, en Internet, no sé, pero son muchas las entrevistas que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial a alemanes que apoyaban al partido nazi. Y declaraban en esas entrevistas que, pues, que sabían que no estaba bien, pero que preferían actuar como que sí para no ser señalados y recluidos. Digo, aquí por supuesto hay muchos más factores, ¿no? Como pues un estado fascista, mucha represión, pues, posiblemente muchos fallecieron por no estar de acuerdo con el régimen, ¿no? Pero, Sí, que nos echan de traidores y todo. ajá, exactamente. Pero el punto es que muchos de verdad se lo creyeron.
O sea, y de hecho es algo que es aprovechado. Yo estoy seguro que muchos de los que arman discursos políticos, tal vez no los políticos, no, porque no creo que sean tan listos, pero quienes les hacen sus discursos o los planes de campaña, para mí son unos genios. Yo estoy seguro que tienen ciertas nociones de esto, porque básicamente, David, lo que podemos decir ya en cuestiones, no sé, de políticas o de decisiones incluso en una empresa, por ejemplo, se ve mucho también, es como al irse repitiendo algo que puede o no ser cierto, siempre terminará gente creyéndote. Y cuando hay personas que te empiezan a creer, pues es cuando se empiezan a volver, vaya, masivos esas creencias. Pero pues no tiene que ser tan extremo como la ideología nazi, ¿no? Pues, por ejemplo, yo recuerdo que hace, pues, no sé, lo mucho, 2, 3 años, las manifestaciones feministas eran muy mal vistas, incluso por la mayoría de mujeres. Siempre que había una manifestación, lo que se reflejaba en las redes sociales eran las pintas, los rayones, ¿no? El vandalismo. Eh, Claro. pero creo que desde hace aproximadamente unos 2 años, esta imagen ha ido cambiando. Incluso pues el año pasado hubo hasta el paro nacional, ¿no? Algo tal vez pues que no se hubiera imaginado que se iba a hacer. Porque ya, Y tuvo mucha fuerza, o sea, sí, 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 yo no esperaba que fuera a tener tanta fuerza y la verdad es que sí hubo un montón de mujeres que se unieron al movimiento. exactamente. Eh, Aquí, por supuesto, hay otros puntos que deberíamos de tocar, ¿no? Pero que, pues, ahorita quedan fuera de este episodio, que son, pues, que las empresas también aprovecharon esto pues, para hacerse salir a la vista, ¿no? Decir, ah, sí, nosotros apoyamos el movimiento y esto, pero, pues, conozco varios casos en los que les dijeron, básicamente, pobre de ti si vienes, ¿no? O sea, que casi, casi te descontamos si vienes. Así que, o sea, y como el meme, ¿no? Qué raro, casi siempre es al revés. Exacto, sí. Entonces, digo, aunque hay cosas que hay que tomar en cuenta, yo lo he visto con mis amigos, con conocidos que tengo en el Face, que hace, te digo, 3, 4 años publicaban o comentaban cosas pues muy feas, ¿no? Acerca de las manifestaciones feministas. Y ahora, no, ahora es todo lo contrario. Entonces, sí hay un cambio de acuerdo a la presión que hay, ¿no? Es decir, antes estaba bien criticar a las manifestaciones feministas, ¿no? Ahora lo que está bien es apoyarlas. Claro, Y precisamente por el ruido que están generando, o sea, todo esto se está metiendo dentro de nuestro consciente también. exactamente, y entonces ahora siento, aunque puede que no esté de acuerdo, empiezo a sentir que está mal si no lo apoyo. Exactamente. Oye, no quisiera meterme tanto a rollo feminista porque, pues, para empezar, es un tema delicado de que pues, ambos dos somos hombres. Claro, sí, 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 sí. Pero tomándolo también un poquito como ejemplo al respecto, más allá de que haya cuestiones correctas o incorrectas en cualquier tipo de movimiento, que digo, que qué chido que esté pasando esto, que el feminismo está agarrando fuerza, está agarrando gritos y que eso esté alentando a que otras personas también digan, oye, eso está bien, eso está muy padre, sinceramente eso está Ujú. muy padre, pero de repente me surgió una duda ética o filosófica respecto de qué tan correcto es apoyar un movimiento porque te está haciendo ruido con ese experimento, como ese experimento de Ash, y no por razones lógicas, como lo que ocurre, como pues ocurriría que la persona seguiría pensando, no, es que esa es la línea y mantenerse firme en su decisión. O sea, más allá de que un movimiento esté bien o esté mal, ¿qué tanto correcto o incorrecto es seguir un movimiento por un motivo o por otro? Eh, Digo, a mí me Ujú. gustaría más que fuera más lógico, ¿no?
Sí, claro, y te voy a hablar de movimientos en general, ¿no? Porque no es algo que pasa específicamente con el feminismo, puede ser Sí, los movimientos en general, cualquier exactamente. cosa, exactamente, cualquier ideología en realidad, cualquier creencia. Eh, Mira, David, pues eso es precisamente lo que los vuelve tan complejos, porque no es nada más decidir si la línea está larga, corta o no. Cuando hablamos de creencias y ideologías entran muchas cosas en juego. Entra nuestra historia de vida, entra la manera en que nos criaron, entra el contexto social en el que estoy viviendo. eh, no sé, por decir, yo estoy seguro que mucho tiene que ver, volviendo al feminismo, a que creciera esta aceptación del movimiento, el hecho, el dato de que pues cada vez hay más feminicidios, Que esos son o al muchos. menos, porque también he pensado que no es que haya más, simplemente ya se están volteando a ver. Entonces ahí también entran los medios de comunicación, ¿no? Por supuesto. Pero es que sería complicar demasiado este tema, ¿no? Y además creo que ya nos estamos empezando a quedar un poquito cortos de tiempo. Pero bueno, en resumen, David, hay algo que se llama identidad. La identidad es algo que, en pocas palabras, es lo que nosotros decimos que somos. Pero pues yo puedo decir que soy el rey de Roma, ¿no? Mientras no haya alguien que me diga, ah, a huevo, sí, eres el rey de Roma, pues no es más que un delirio. Para yo afirmar que soy quien digo ser, tiene que haber alguien que me lo respalde. Y muchas veces es lo que hacen estos movimientos. Son referentes de identidad. Es decir, tú tienes una experiencia de vida que tal vez se parece un poquito a lo que todas estas personas han vivido. Y cuando yo llego a ese grupo, me siento respaldado. Tal vez no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que hacen, pero con tal de no sentirme excluido, de no sentirme el bicho raro, el solo, el solitario, pues termino aceptándolo, con tal de estar ahí. No sé por qué me dio ganas de llorar con eso que me acabas de decir. No, de hecho se da mucho incluso en los grupos de amigos, David. Ujú. Hay veces que no nos explicamos, oye, ¿cómo es posible que esta persona quiera seguir siendo amigo de estos otros? Lo tratan de la chingada, no le hacen caso, se burlan de él, pero ahí sigue, ahí sigue. Pues tal vez sea mejor eso que la soledad, ¿no? Pero bueno, dejando un poco lo sad de esto. Sí, sí, Sí. Quiero cerrar con una serie de, pues, de preguntas que yo me hice al momento de estar planteando este episodio. Eh, que es, bueno, es verdad, surgen los cambios de pensamiento, surgen los cambios de creencias, pero ¿qué es lo que determina un cambio? ¿Quiénes comienzan a pensar distinto y por qué tienen el poder de influenciar a los demás? Mm. Y bueno, tal vez la que sea la pregunta más interesante para mí es, ¿cuáles son sus intenciones? Pero pues las respuestas son harina de otro episodio, entonces aquí termina el experimento de Ash. Perfectísimo. Pues bueno, pues pues gracias, Eli, estuvo bien chilo y pues no se me va a olvidar el nombre. Ah, Ash, pero no ketchup. no, nada. Y la verdad es que esto también a mí me genera muchas dudas y pues más temas que podemos tratar en otros episodios. La verdad es que es un tema interesante. Claro, de eso se trata, ¿no? De ir profundizando un poquito cada vez más en los diferentes temas que vayamos viendo aquí. Exactamente. Bueno, pues no queda más agradecer a todos por escucharnos el día de hoy. Recuerden que cada lunes es de ciencia y filosofía con psiconautas. Síguenos en Facebook, YouTube, Spotify y en Psiconautas Podcast. Y no olviden visitar también a El Limón Agro Gaming, que es un canal de reseñas y videojuegos. Entonces, un placer estar hoy con ustedes, desde las neuronas hasta las estrellas. ¡A huevo! ¡Ah!